En ese mismo año, de 2015, empezó a impartir clases en el Departamento de Estudios Hispánicos de esta misma institución y desde 2017 imparte los cursos de Historia de la Filosofía y Estética en el Departamento de Humanidades, también de la Universidad de Puerto Rico. Pues adelante. El domingo 20 de noviembre de 2016, la sección de obituarios del Nuevo Día publicaba un soneto de Manuel Machado honrando la memoria de José Antonio Primo de Rivera. Aquí tienen el obituario, ¿bien? La publicación. En 2021, Ricardo Olivencia publicaba en Twitter una foto fechada en 1938 donde aparece la dirección del Casino Español de Puerto Rico recibiendo la tripulación de un buque alemán. Esta foto provocó cierto revuelo en las redes porque en el fondo aparecía un retrato de Adolf Hitler. Días después, la página de Facebook del grupo Reunificación de Puerto Rico con España, cuyo anacrónico objetivo es, y cito, devolver la isla de Puerto Rico a España como comunidad autónoma, realizó una publicación sobre una pasquinada que llevaron a cabo en las calles con el nombre de nuestra isla en la península ibérica. A este punto cabe preguntarnos, ¿por qué este interés? ¿Por qué en pleno siglo XXI se paga un espacio, un rotativo local para honrar la memoria de un falangista extranjero muerto hace 8 décadas? ¿Por qué gastar recursos en papel y tinta para promover la reincorporación de la isla a su antigua metrópoli? Las respuestas posiblemente las podemos encontrar en las palabras de Albert Memmi en Retrato del Colonizado. Sin embargo, mi rol esta mañana va a ser desglosar los vínculos intelectuales hispano-puertorriqueños como consecuencia de la Guerra Civil Española, de su exilio concretamente, y cómo estos promovieron la construcción de un relato identitario nacional. Como ustedes saben, las universidades son baluarte del conocimiento, son centros de cultura donde convergen ideas, se divulgan saberes. Sin embargo, estos centros del saber también están estrechamente vinculados con el ejercicio del poder. En algunos momentos en sus aulas se cuestiona el orden establecido, en otros se justifica y consolida el poder del Estado. España nunca nos dotó de una universidad. Luego de 1832, la situación de la educación superior en la isla parecía mejorar gracias a la apertura del seminario conciliar y a las múltiples iniciativas de la Sociedad Económica de Amigos del País. Sin embargo, para completar estudios universitarios era necesario desplazarse de la isla y esto, por supuesto, traía consigo responsabilidades pecuniarias. Esto no impidió que fuese forjándose una clase intelectual criolla formada en Europa, particularmente en España, que va a hacer nacer nuestra literatura nacional, que pensará nuestros problemas y va a proponer soluciones variopintas a los mismos. El autonomismo, el separatismo, el federalismo, estos y otros ismos también se discutían en la España decimonónica. El debate estaba ahí. Basta leerse los textos de los regeneracionistas catalanes, por ejemplo. El debate estaba ahí. El problema de Puerto Rico era problema de España y el problema de España era problema de Puerto Rico. Para los puertorriqueños, el 98 no supuso una total ruptura con España. Mientras que en México, finalizado el proceso de independencia en 1824 y la Revolución Mexicana de 1910, la hispanofobia se había convertido en un elemento clave, un arma política. En el proceso de construcción identitaria, como lo mexicano, como antítesis de lo español, en Puerto Rico se va a vivir otra situación. Como señalan algunos de nuestros historiadores,
Una vez rotas las expectativas iniciales con Estados Unidos e implantado un gobierno militar, la salida de Puerto Rico del espacio español supuso un verdadero trauma para el puertorriqueño. Así que en la isla nosotros nos vamos a encontrar que el discurso hispanófilo va a adquirir nuevos matices, servirá para construir un imaginario, ¿verdad? Un relato identitario que hará frente al proceso de americanización por el que se estaba sometiendo la isla y por el cual precisamente nace la Universidad de Puerto Rico en 1903. En el discurso hispanófilo se va a maquillar un pasado colonial cuestionable para transformarlo en nostalgia, en loas a las proezas del Cid, de los conquistadores, de los monarcas. Por ejemplo, nosotros tenemos un escritor llamado Nemesio Canales, que era declarado liberal y anticlerical, que en su obra va a afirmar que prefiere ser súbdito de Alfonso XIII que ser ciudadano de Estados Unidos y que prefiere a los caballeros de Colón que a cualquier compañía azucarera de capital norteamericano. No va a ser el único. La generación de los ensayistas del 30 se van a expresar en esa misma línea. Esta generación puertorriqueña constituye un elemento importante para comprender las relaciones hispano-puertorriqueñas. Muchos de sus integrantes pudieron vivir de primera mano la edad de plata española. Ustedes saben que como parte de la Edad de Plata, nosotros tenemos, ¿verdad? Ustedes, España, tiene una institución que sirvió básicamente como catalítico de ese esplendor intelectual, cultural y científico, que es la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Y esta va a promover y gestionar programas de intercambio con universidades latinoamericanas que gestionaron y fortalecieron los países de habla hispana a ambos lados del Atlántico. Gracias a ese programa de intercambio, llegaron a la primigenia Universidad de Puerto Rico algunos profesores españoles que van a colaborar en sus veranos con el Departamento de Español. De esa colaboración va a nacer en 1928 el Departamento de Estudios Hispánicos de Río Piedras, el cual se va a fundar bajo la colaboración de Columbia, de la Universidad de Columbia, del Centro de Estudios Históricos en Madrid y la Sociedad Cultural Española en Puerto Rico. Los enlaces entre estas instituciones fueron los profesores que habían visitado previamente la isla y los estudiantes más destacados del programa. Uno de ellos es Antonio Pedreira, que aparece junto a Juan Ramón Jiménez en la foto. La Sociedad Cultural Española en Puerto Rico buscaba fomentar lazos de hermandad y de difusión de la cultura hispánica en la isla, por lo que va a apoyar la fundación del nuevo departamento y con la ayuda del gobierno español va a establecer un programa de becas para que jóvenes puertorriqueños cursasen estudios en Madrid. Así que por Madrid va a pasar Antonio Pedreira, Margot Arce, Tomás Blanco, Rubén del Rosario, la generación del 30, los intelectuales de los años fundacionales de la Universidad de Puerto Rico. Y ahí entablaron relación con muchos de los intelectuales que tuvieron que exiliarse, pero también pudieron conocer de primera mano la España de la Segunda República e identificarse con su proyecto político. Esta es una de las razones por las que en Puerto Rico se sigue con mucho interés el desarrollo del conflicto bélico español. Otro elemento decisivo en este interés es la existencia en la isla de una colonia española robusta, poderosa, bien conectada con Falange. La película La Gran Fiesta de Marcos Surinaga bien lo retrata. Lo cierto es que la colonia española radicada en Puerto Rico estaba constituida por un grupo de marcado poder, económicamente bien asentado y conservador. Los miembros de este grupo se encontraban bien organizados y muy conscientes de su rol de clase, y cito uno de sus
órganos de difusión, una de sus revistas. La colonia española en Puerto Rico es una selección de hombres laboriosos, emprendedores, activos, llenos de iniciativas y de nobles ambiciones, que están vinculados a la vida del país en tal manera que puede afirmarse que constituye una fuerza de incalculable resistencia que coopera eficazmente a que el país conserve su fisonomía racial. No obstante, todos estos adjetivos no caracterizan quienes en efecto formaban la colonia española en Puerto Rico. Como señalan algunos, ser español se trataba más un asunto de clase que de lugar de nacimiento, era un título de privilegio. La próspera colonia española de la que hablamos estaba compuesta de inmigrantes que se habían establecido en la isla a finales del siglo XIX y de sus descendientes, y en la isla estos se habían enriquecido del comercio, de la banca, de la agricultura, eran terratenientes y barones del azúcar. Económicamente hablando, los miembros de esta colonia movían la isla, aunque representasen una modesta competencia para el capital absentista norteamericano. España siempre va a estar presente para este grupo, pues él mismo se sentía sumamente identificado con su origen y se va a encargar de mantener vivas sus tradiciones o la reinvención de las mismas a través de asociaciones culturales y otras instituciones similares a los casinos españoles. Estas asociaciones ayudaron a fomentar y a estrechar vínculos entre sus miembros, pero también a mantener una imagen idealizada de España. Así que España estaba viva, pero la España de estos españoles no necesariamente concordaba con la entrada en el siglo XX que pudieron conocer de primera mano los intelectuales criollos, la España de la Segunda República. El estallido de la Guerra Civil Española en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando se vive en Puerto Rico, cuando se tienen noticias, abrió todo un debate en la isla. Este debate estuvo tan polarizado como los bandos en la lejana península. Al igual que sucedió en Cuba, la colonia comercial española se va a decantar a favor de los sublevados, mientras que gran parte de la élite intelectual y literaria del país se va a identificar con los republicanos. No obstante, hay que dejar claro que no todos los intelectuales puertorriqueños se manifestaron a favor del gobierno legítimo. Va a ser precisamente el conflicto bélico en España la que va a abrir una brecha casi irreconciliable entre la intelectualidad puertorriqueña. La prensa local puertorriqueña, como pueden ver, nos da una idea sobre cómo se vivía el conflicto en la época. Sin embargo, hay que ser cuidadoso con la lectura que se realiza de los titulares. Estos rotativos eran administrados por simpatizantes de la llamada causa nacional, entre ellos José Pérez Lozada, cuyo sepelio fue ampliamente reseñado en Avance, que es la revista falangista. Así que los periódicos recibían y publicaban noticias a diario sobre ambos bandos, a veces dejando que el sutil acomodo de los titulares permitiese inferir la postura de la dirección en torno al conflicto español. El periodista y ensayista Antonio Colorado fue uno de los líderes culturales que más hizo en defensa de la Segunda República. Este era hijo de una puertorriqueña y de un militar español que antes de doctorarse en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, organiza un evento para celebrar el advenimiento de la República Española. El 14 de junio de 1931 se va a constituir la Asociación Republicana Española en Puerto Rico en una actividad celebrada en el Teatro Municipal de San Juan. El evento contó con la oratoria del líder nacionalista puertorriqueño Pedro Albizu Campos, aquel que luchaba públicamente por la independencia del país ante los Estados Unidos y cuya febril retórica aún el día de hoy tiene seguidores. Ahora, este personaje compartía ciertos rasgos con los discursos fascistas propios de la Europa del momento. De hecho, Francisco Ayala va a ser uno de los primeros que lo va a señalar de forma pública.
Tal parece que Colorado y el grupo pro-republicano que estaba organizando el evento creían coincidir ideológicamente con el grupo de Albizu, pero no fue así. En la actividad, las personas estaban bastante entusiasmadas ante la promesa de una España moderna, laica, democrática. Sin embargo, durante la ceremonia, Albizu se va a decantar por la España imperial, tradicional y católica. No solo esto, sino que él va a cuestionar a su público, y aquí tengo un fragmento del discurso. Si en este movimiento republicano socialista español se piensa copiar los principios de la Constitución americana para implantar el régimen actual, ¿podrá la ardiente España implantar con fortuna cánones de un frío pueblo sajón incapaz de emociones? ¿Responderán estos a su psicología? Las palabras de Albizu, se imaginarán, cayeron como un balde de agua fría a los organizadores del evento, que eran simpatizantes con la República. Así que tras vítores e improperios, nos vamos a dar cuenta que la situación sube de tono y la policía insular tuvo que intervenir. Así se le daba la bienvenida al gobierno republicano español en Puerto Rico. Así se abría la brecha entre la intelectualidad puertorriqueña, conservadores tradicionales y liberales republicanos. Todo parecía reproducir los desencuentros de la península, aunque es preciso siempre señalar que ambos grupos coincidían en su crítica al régimen colonial de los Estados Unidos. En Puerto Rico, nosotros vamos a encontrar revistas que van a encarnar el conflicto en España. Alerta era el órgano de difusión de los simpatizantes con la República, y en ella se van a reproducir artículos de Hora de España, de Mono Azul, y conjunto a ese esfuerzo editorial, Antonio Colorado va a mantener un programa radial por mucho tiempo en el aire, que se llamaba La Hora de la República Española, y este era un programa que era transmitido todos los viernes en la noche, es decir, en hora prime time, equivalente a hora prime time. Cabe mencionar dos actividades prorrepublicanas de suma importancia por su poder de convocatoria: la celebración del 7º aniversario de la República Española y el homenaje que se hace a esta en la primavera del 38. Es decir, que las simpatías por la Segunda República Española en Puerto Rico no quedaban manifiestas en la fundación de entidades de ayuda y homenajes de todo tipo, sino también nosotros nos vamos a encontrar con puertorriqueños que van a querer hacer mucho más y van a unirse a las brigadas internacionales y van a combatir ahí por sus ideales. De hecho, uno de ellos dejó unas memorias que fueron publicadas meses antes de que finalizara la guerra en España. Sin embargo, de la misma forma que simpatizantes puertorriqueños combatían por la República, van a haber falangistas ricos que van a recaudar dinero para el bando nacional. Falange Española tenía filiales prácticamente en toda Europa y en Hispanoamérica que servían como aparatos propagandísticos. Entre los núcleos afiliados a Falange Española está San Juan de Puerto Rico. Ahora, decir que Falange Española estaba constituida por la colonia española en Puerto Rico es generalizar. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que un nutrido grupo de españoles, sobre todo los más poderosos, eran simpatizantes del movimiento de Primo de Rivera y de la intervención de Franco. Revisar atentamente las páginas de Avance, que es la revista de la que he hecho mención en varios momentos, es valioso porque nos ayuda a poner nombre a los miembros de la colonia española que formaban parte de Falange. Sorprende encontrar dentro de sus patrocinadores, los patrocinadores de la revista, apellidos de familias que aún hoy ostentan el poder comercial local y bancario. Al menos para el público puertorriqueño, se harán familiares el nombre de Rafael Carrión, las firmas Almacenes González Padín,
Ballester Hermanos, las destilerías Serrallés y Barceló, o Franco y compañía, que pertenecía a los tíos abuelos de Franco, y que dicho sea de paso es una compañía que radica en mi pueblo de origen. Así que nosotros nos vamos a encontrar que estos grupos, estas familias, estas personas van a constituir el apoyo financiero de la causa franquista dentro y fuera de Puerto Rico. Ahora, ¿cómo se va a reaccionar ante la llegada de los exiliados? El tema es un poco complejo, porque tenemos que meter a Estados Unidos en el panorama. Las leyes de inmigración estadounidenses no consideraban a los exiliados españoles como refugiados políticos, y no será hasta luego de la Segunda Guerra Mundial que estos van a poder entrar libremente a suelo estadounidense, pero en calidad de inmigrantes. Al Puerto Rico estar bajo la jurisdicción estadounidense como un territorio no incorporado, todas las leyes y políticas surtirán efecto en la isla. Al estallar la guerra en España, el gobierno estadounidense de Franklin D. Roosevelt adoptó una política mal llamada neutral, con el fin de mantener en delicado equilibrio las fuerzas nacionales e internacionales. Tenemos que recordar que Estados Unidos se estaba levantando de la penuria económica y social de la Gran Depresión, y mantenía unas políticas sociales un tanto progresistas para la política norteamericana, que necesitaban de todo el apoyo y el interés de los sectores más pudientes y conservadores de la ciudadanía estadounidense. Así que Roosevelt, simpatizante de lo que representaba la Segunda República Española, pasó a no tomar acción, que es lo mismo que hacerlo. Apoyar la Segunda República Española era un inconveniente doméstico. Por tanto, para entrar a Estados Unidos, los exiliados tenían que probar lugar de nacimiento, o sea, haber nacido en ese territorio, y o parentesco de primer grado, y o que tienen trabajo en el país. Y conociendo esto, Federico de Onís y Fernando de los Ríos pudieron gestionar la llegada de algunos exiliados, colocándoles en universidades norteamericanas y en la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, no van a tener la misma suerte aquellos sin credenciales y sin contactos. Hubo una llegada masiva de exiliados españoles a los puertos sanjuaneros, que fue reseñada en los rotativos locales. Estos llegaban a la isla en tránsito a otros destinos como México, República Dominicana o Venezuela. Todo apunta a que el primer grupo de exiliados españoles que pasa por la isla lo hace en la primavera del 39. Otro barco, como ahí se señala, con 1.800 exiliados, llegó al puerto de San Juan en junio y fue recibido por una comparsa del Frente Popular Español en Puerto Rico. Las paradas en las dársenas sanjuaneras fueron sucediéndose hasta el otoño de ese año. Sin embargo, estos no serán los exiliados que van a marcar la historia cultural y la política local. Los miembros de las comparsas o las entidades de ayuda fundadas en el país a comienzo de la contienda en España serán personajes muy vinculados al mundo académico en la isla. Y como sucede en los países pequeños con clase profesional reducida, los intelectuales puertorriqueños se repartían alrededor de distintas organizaciones con una plantilla más o menos invariable. Encontrarlos en la universidad, en fraternidades, en el Ateneo y en la política no era inusual. Este mismo grupo de líderes intelectuales puertorriqueños estaban agrupados bajo los valores de la Segunda República Española y van a ser quienes organizan y gestionan los famosos círculos de conferencias en el Ateneo puertorriqueño. A través de las conferencias auspiciadas por la Asociación Pro Democracia Española, por ejemplo, se invitaba a algún conferenciante exiliado para que hablase de algún tema actual o de la situación española. Así se establecía un pertinente vínculo entre la España peregrina y los intelectuales locales, que en pocos años se van a convertir en los máximos dirigentes de la Universidad de Puerto Rico y que van también a formar parte del quehacer político del país.
además de suponer un alivio monetario para el exiliado, que enfrentaba circunstancias adversas, por supuesto, las conferencias constituían ese puente que extendían los intelectuales puertorriqueños a todo ese bagaje cultural, intelectual e ideológico contenido en la figura del exiliado. El exiliado, a su vez, aportaba prestigio y novedad al quehacer cultural del país y en colaboración realizaban propaganda a su causa, las libertades democráticas. Y así el intelectual puertorriqueño fue acercándose a las figuras del exilio como Victoria Kent, María Zambrano, Pedro Salinas y muchos otros. El ambiente cultural en Puerto Rico era un hervidero. Era el momento propicio para una renovación cultural impulsada desde la propia tradición. Había que cancelar el insularismo que denunciaba Antonio Pedreira, modernizar la isla. Aquellos que tenían en sus manos la revolución cultural estaban inspirados en los modelos de la España republicana y no necesariamente aquellos vientos que soplaban del norte. Así que al exilio les vino como anillo al dedo a esos intelectuales que admiraban la vasta cultura de la España de comienzos y mediados de siglo. Había que hacer todo lo posible por reclutarles, había que alimentar la raquítica universidad americanizada con el espíritu hispánico. Los primeros pasos habían sido la fundación del Departamento de Estudios Hispánicos y los intercambios con el Centro de Estudios Históricos en Madrid. La universidad estaba pasando por un proceso de cambio, el terreno estaba completamente listo. La llegada de los exiliados a Puerto Rico coincide con un momento crucial en la historia política y social puertorriqueña, una transformación. Su llegada también coincide con la reforma que lleva a cabo Jaime Benítez al entrar como rector de la Universidad de Puerto Rico en 1942. Es en este punto donde nosotros debemos enmarcar la llegada de los exiliados. Estos llegan y el rector Benítez y su equipo van a hacer todo lo posible por reclutar exiliados para su casa de estudios inspirada en Ortega y Gasset. Debemos recordar que Jaime Benítez hizo su maestría en la Universidad de Chicago sobre el pensamiento político de Ortega. Ahora bien, nosotros nos vamos a encontrar ante la siguiente situación. Además de extender invitaciones a reputadas figuras del exilio, muchas veces ofreciendo jugosas sumas, los puertorriqueños en la universidad reciben de muy buena forma ofrecimientos de algunos exiliados para llegar a tierra puertorriqueña. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar ante el caso que los gestores universitarios van a mover todo el aparato público del pueblo de Puerto Rico para lograr insertar a los exiliados. Las pruebas: cientos de hojas de petición de empleo, cartas de recomendación, cartas de seguimiento en las autoridades del Departamento de Estado, facturas de aerolíneas que encontramos en los expedientes del Archivo Central de la Universidad de Puerto Rico. Casos, los más representativos, los de Fernando de los Ríos, el de María Zambrano, que es muy comentado, el de las hermanas Rodrigo, así que hubo mucho esfuerzo ahí. Evidente se hace el interés por traer profesores exiliados a la universidad en la siguiente carta que Benítez envía en marzo del 43 a Fernando de los Ríos, que se encuentra en Nueva York, y lo cito: bien conoce usted las dificultades de llevar a cabo en Puerto Rico y en estos momentos la reforma universitaria que por otra parte Puerto Rico necesita más que nunca. Mi honda preocupación de hoy es que el tiempo vuela y dentro de poco nuestra isla tendrá que encararse con cuestiones históricas de gran formato y no sé si habremos de hacerlo con la madurez de juicio requerido por la circunstancia mundial. Pienso que la universidad ha de acelerar su programa en un esfuerzo casi desesperado por imponer una tónica de sobria responsabilidad contemporánea. Para ello necesito traer a la universidad lo antes posible cabezas claras, quienes, como enseña don José Ortega, sepan ver lo que en realidad está pasando. La visita de usted constituye una de mis mayores esperanzas y espero nos ayudará a todos a esclarecer la realidad circundante. No hay duda de que esas cabezas claras son los compañeros de exilio de Fernando de los Ríos.
Benítez entiende que para reconstruir el país se necesita material extranjero que entre en dialéctica con lo local, y esta va a ser una de las políticas de la Universidad de Puerto Rico para renovarse constantemente. Benítez apostaba por la educación como eje del proyecto de país, como eje de la modernización de Puerto Rico, y de ahí la necesidad de reforma. Así que Benítez va a intentar acaparar la atención de lo más selecto de las letras españolas. Los aires de cambio estaban entrando a la universidad, y va a llegar noticias a oídos de algunos que con mucho entusiasmo se van a unir a la causa, como si esta fuese una prolongación del proyecto de esa España perdida y dejada atrás. El poeta Salinas es uno de ellos, y lo cito. He leído su discurso y le aseguro que han despertado en mí una cordial y completa adhesión. Magnífico programa. En cualquier momento me hubiese sido grato profesar en esa universidad. Pero en este instante en que usted lanza su universidad por esa nueva vía, con tan claro puerto y una firme mano, me siento verdaderamente integrado con ese programa y deseoso de servirle del mejor modo que sepa. Estoy del todo de acuerdo con los puntos cardinales de su discurso. Lo que dice de llevar al pueblo en la debida forma los valores de la cultura me hace recordar las misiones pedagógicas españolas que tanto hicieron en ese sentido. Benítez es persistente y se la arregla para poco a poco internacionalizar su universidad con la presencia de extranjeros. ¿Y sus estrellas? Sus estrellas van a ser los republicanos españoles. De hecho, en 1948, Benítez va a viajar a Utrecht para asistir a una conferencia auspiciada por la UNESCO, y va a aprovechar el viaje para llegar hasta París y reunirse con los miembros del gobierno republicano en el exilio. Documentos posteriores evidencian el interés de Benítez y de los miembros de su administración para que sean españoles los que lleguen a las aulas boricuas. En julio del 58, el vicerrector del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, hoy recinto de Mayagüez, escribe a Benítez solicitando autorización para que uno de los miembros de su profesorado realice un viaje a España. Dentro de los propósitos o justificaciones del viaje encontramos una primera y reveladora gestión: conseguir profesores españoles para la Universidad de Puerto Rico. Por la documentación en el expediente, este viaje pudo realizarse. De hecho, era un español el que estaba realizando el viaje, realizando la gestión, Tomás Rodríguez Bachiller. Y en julio del 58 va a escribir al director del Departamento de Matemáticas de ese recinto diciéndole: tengo otros 2 profesores jóvenes que podrán ir para allá, pero como para este próximo semestre no podrá ser ya, y sigue la carta. Ahora bien, ¿cuál es el interés por traer españoles a la universidad? Probablemente la respuesta la podemos encontrar resumida en una carta del vicerrector del Colegio de Mayagüez a la Embajada de Estados Unidos en España. Cito: Puerto Rico adolece en estos momentos de una gran falta de técnicos y científicos, y es sumamente necesario para nosotros tener al doctor Rodríguez Bachiller como uno de nuestros profesores para el año académico que se avecina. Recordemos que los países que se encuentran en desarrollo o que tienen una relativamente escasa población adoptan políticas migratorias con el fin de atraer inmigrantes con cierto perfil. La República Dominicana del Trujillato, por ejemplo, acogió exiliados como parte de un lavado de cara a nivel internacional tras la masacre de Perejil y como parte de un proyecto de blanqueamiento racial en la ruralía. En el caso de Puerto Rico, pues será para contrarrestar la escasez de profesionales cualificados en ciertas ramas. Si se pretendía expandir e impulsar la universidad, esta necesitaba de personal capacitado para formar una nueva generación de profesionales cualificados. Salir del país para realizar estudios no era la alternativa si se pretendía extender la educación al pueblo, es decir, si se pretendía democratizar la enseñanza. Si antes las clases adineradas del país enviaban a sus hijos al extranjero y se
perpetuaba una pequeña élite profesional, había que traer los recursos al país. Y la clase profesional de Puerto Rico no daba abasto para un proyecto de tal magnitud. Así que el rector Benítez y el senador y futuro gobernador Luis Muñoz Marín, que van a ser miembros de un nuevo partido político, el Partido Popular Democrático, van a promover el trabajar con los serios problemas de pobreza en la isla y van a buscar una sociedad más democrática a través de la igualdad social. Si la pobreza perpetúa problemas de salubridad, de seguridad pública, machismo, desempleo, adicciones, analfabetismo, había que erradicar la pobreza. ¿Cómo? Pues invirtiendo en el conocimiento, en la educación. Una sociedad más educada sería menos ignorante en cuanto a higiene, sería más consciente de su entorno, tendría herramientas necesarias para prestar otros servicios de carácter más cualificado. En todo momento nosotros tenemos que recordar que Puerto Rico era y es todavía una colonia, y en ese momento estaba gobernada por un delegado del presidente de Estados Unidos. El sistema educativo correspondía a un ideal imperialista, la americanización, la pobreza era extrema, las enfermedades se extendían por todos lados, el desempleo era rampante, es decir, que la isla vivía en una situación límite y la inestabilidad política era la orden del día, y eso hizo que el nacionalismo floreciera y los proyectos independentistas estaban en la mente de un buen número de los intelectuales. El éxito del Partido Popular Democrático, del que hablé hace un rato, radicaba precisamente en que llegaba con un discurso llano pero contundente a las clases abusadas por el coloniaje. En efecto, el proyecto del Partido Popular era uno populista que se alimentó de esos mitos modernos del desarrollo, del crecimiento económico, de la industrialización, la armonía social y la identidad nacional. Sin embargo, hay algo que los distingue de muchos movimientos populistas que surgieron por esas décadas en Latinoamérica, y era precisamente su fe en la intelectualidad como eje del cambio en el país. Y fueron estos quienes van a pretender reformar la universidad y ponerla al servicio del cambio social, científico y político de la isla. La reforma universitaria del 42, por ejemplo, dio injerencia a los puertorriqueños dentro de su propia universidad, permitió la implementación de un currículo ajustado a las necesidades del pueblo y cambió las condiciones de vida de muchas familias cuyos hijos pudieron profesionalizarse. Así que con esto claro, nos queda pues explicar las razones por las que Benítez y compañía querían reclutar precisamente capital intelectual procedente de la España republicana. Estas razones las encontramos en la hispanofilia profesada por la generación del 30 de la que Benítez es parte, y pues otros personajes de los que les hablé anteriormente. Estos intelectuales van a utilizar o izar la bandera de la hispanidad contra el norteamericano invasor. El intelectual puertorriqueño liberal necesitaba recrear un pasado, crear una memoria colectiva emancipadora. Somos españoles, nos invadieron, que contestara la pregunta casi ontológica del qué somos formulada por Pedreira: puertorriqueños, yanquis o españoles. La lengua española se va a convertir en baluarte de una identidad rota. La identidad puertorriqueña, sin duda alguna, para este grupo, era de raíz española. Si en los comienzos del Departamento de Estudios Hispánicos habían llegado españoles a impulsar un programa en una universidad que enseñaba prácticamente en inglés, los exiliados republicanos vendrán para afianzar una identidad puertorriqueña como nación. Sí, una nación, pero de origen español. Y esta tenía que ser republicana, porque el proyecto de estos intelectuales era un proyecto de justicia social y democrática, no uno de privilegios, aunque estos en sí fueran parte de una casta privilegiada. Al momento nos hemos centrado en la República de las Letras, ese micromundo universitario. Pero ¿qué hay de la política del país y su respuesta al exilio? Comencemos con que el senador y luego gobernador Muñoz era un artista, un intelectual, era hijo de un importante líder autonomista decimonónico,
y por su formación y lineamientos políticos simpatizaba con la causa republicana y, al igual que Benítez, les va a sacar partido a los exiliados. En algunas comunidades académicas se habla mucho de la implicación y la influencia de la filósofa María Zambrano en la formulación o principios del Estado Libre Asociado. Es conocida la relación de esta filósofa con intelectuales miembros de la Asamblea Constituyente, con Jaime Benítez, con Muñoz. No obstante, otros exiliados impactaron directamente el proceso constituyente puertorriqueño. Por ejemplo, Francisco Ayala fue uno de los principales participantes de la experiencia constituyente. Además de tener un rol activo dentro de la recién fundada Escuela de Administración Pública, Ayala, como parte de esa Escuela de Administración Pública, le toca hacer unos estudios para la experiencia constituyente. La evidencia de esto lo encontramos en los documentos oficiales en la universidad, y cito el memorando del 24 de agosto del 51 que lo comprueba. Por la presente, recomiendo que se le extiendan contratos temporeros especiales a los profesores Ricieri Frondizi y Francisco Ayala del 24 de agosto al 24 de septiembre del año en curso para cubrir servicios especiales urgentes en relación con el proyecto de reforma constitucional para Puerto Rico. De hecho, tengo un artículo que es sobre un texto de Ayala que habla sobre el proceso constitucional de Puerto Rico, que se llama Puerto Rico, un destino ejemplar, y que lo pongo a dialogar con otros textos que aparecen en el librito de Julián Marías, Hispanoamérica, que son en relación a Puerto Rico, y Isla de Puerto Rico de Zambrano, y es muy interesante ver cómo esos tres textos, que son de diferentes momentos, dialogan con lo que está sucediendo en la isla. El país estaba desarrollando sus instituciones y por expresa invitación los exiliados formarán parte del proyecto que con mucho optimismo se comenzó, pero que resultó ser una farsa con mucho éxito. El país andaba en marcha, la universidad formaba parte clave para preparar el personal necesario y capacitado para hacer funcionar la isla sin necesidad del acostumbrado paternalismo norteamericano. Ahora que el país se movía hacia la industrialización y abrazaba la modernidad, había que abandonar las relaciones pasadas de moda, el colonialismo. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico nace en 1952, salud, y la isla automáticamente es removida de la lista de las colonias de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, la cláusula territorial en relación con los Estados Unidos no se deroga. Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, mas no es parte de él. Entonces, ¿qué es? Quizá en ese momento una buena oportunidad para los Estados Unidos. En esa coyuntura histórica, los Estados Unidos no podían perder ninguna oportunidad. Había pasado la Segunda Guerra Mundial, nos encontrábamos ante la Guerra Fría, el bloque capitalista y el bloque comunista se abrían paso en lucha maniquea. Puerto Rico formaba parte de esa lucha democrática contra el comunismo. Lo más curioso es que los líderes que gestionan el proyecto constitucional del país lo sabían y solicitan la incorporación de Puerto Rico al punto cuarto. El punto cuarto era parte de la política extranjera de la administración de Truman luego del 49. Este promovía ayuda a países en vías de desarrollo para ganar simpatizantes a la causa defendida por la nación estadounidense. Los norteamericanos, a través de programas de ayuda social y económica, buscan demostrar que el capitalismo y la democracia aseguraban la integridad del individuo. En otras palabras, querían presentar el capitalismo como antítesis de Cuba, Puerto Rico como antítesis el capitalismo como antítesis del comunismo y Puerto Rico como antítesis de su hermana Cuba. O sea, vemos los extremos. Es decir, que los exiliados fueron acogidos por los intelectuales que fundaron el Puerto Rico moderno. Los exiliados no eran ajenos a los procesos que se gestionaban
en la isla, y desde la esfera universitaria van a colaborar con el proyecto universitario de Benítez y con el muñozista. Los republicanos exiliados ayudarán a pensar y proyectar ese nuevo modelo de Estado que era el Estado Libre Asociado. Incluso algunos llegaron a ser sus embajadores y defensores públicos. Queremos dejar claro que no son en vano las similitudes del texto de María Zambrano, Isla de Puerto Rico, con el preámbulo de la Constitución puertorriqueña, como se ha señalado en muchos momentos. Todo resulta ser una cadena de hechos bien concatenados. La educación era vista como un proceso vital y clave del proyecto político muñozista, también la economía. Apostar por la educación también era apostar por una economía fundamentada en una buena mano de obra. El Estado Libre Asociado estaba resultando exitoso, pero las dudas de los intelectuales que ayudaron a impulsar este proyecto no se hicieron esperar, entre ellos las de algunos exiliados. Tan temprano como el 8 de noviembre de 1952, a solo meses de haberse constituido el Estado Libre Asociado, Francisco Ayala se refiere al gobernador en una carta que es reflejo del asesoramiento de este grupo a la clase dirigente del país. Básicamente, la idea central de la carta gira en torno a una recomendación. El gobierno del Partido Popular debía orientar sus proyectos hacia otra dirección. Según Ayala, el partido de Muñoz debía tomar impulso para poder continuar en el poder y completar con éxito su revolución social. De lo contrario, presagiaba su muerte. En la carta también pondera sistemáticamente los partidos de oposición a los populares. Pese a las debilidades y desventajas de sus contrincantes ideológicos, el Partido Popular debía considerar las circunstancias porque no podía reducir su rol, y cito a Ayala, a capitalizar la labor ya hecha. Y eso es lo que ha hecho realmente. Ahora bien, ¿qué paso debía seguir el gobierno popular según Ayala? ¿Cuál sería su proyecto? Pues según el pensador, sin un nuevo proyecto, el gobierno perdería su razón de ser. Había que pulir la obra. El pensador español reconoce que articular una política basada en la universidad no sería atractivo para la masa. Habría que reforzar la educación universitaria, pero para proyectarla a otros niveles. Ayala no abunda en el particular, pero lo expuesto por Ayala tendrá repercusiones. En efecto, a mediados de la década del 50, en Puerto Rico se desarrolló un proyecto cultural sin precedentes, Operación Serenidad. Mientras que Operación Manos a la Obra fue un proyecto que transformó el Puerto Rico agrario en uno industrial y moderno, Operación Serenidad intentará darle corazón y alma al pueblo mediante la cultura. El apoyarse en la cultura era una forma de reafirmar una conciencia colectiva emancipadora, era una forma de hacerse sujeto. La ficción del Estado Libre Asociado hacía nacer una nueva forma de nacionalismo cultural. Pese a la innegable asociación con los Estados Unidos, había que buscar las raíces de una nación sin Estado. Había que buscar en el pasado. Estamos hablando básicamente de la prolongación del proyecto de la generación del 30. Por esta razón, con el fin de guardar la cultura nacional, en 1955 se funda el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Sí, había después de todo una cultura puertorriqueña y el nombre del instituto así lo marcaba, lo precisaba. La universidad y el instituto eran baluartes responsables de la cultura. No obstante, había una discrepancia. La universidad regentada por Benítez blandía una bandera defensora de la cultura occidental y de un Puerto Rico heredero de esa tradición, mientras que el instituto abogaba por un discurso puertorriqueñista y popular. ¿Cómo hacer entonces converger ambas versiones en un mismo proyecto? Pues había que crear un proyecto que expusiera al pueblo puertorriqueño a las expresiones de la cultura universal, sí, que los humanizara, que los sensibilizara, pero a su vez había que revitalizar la cultura y a la vez hacer cultura. Y curiosamente, quien impulsará este proyecto será una de las grandes figuras del exilio español, Pablo Casals. El maestro catalán fue invitado en un primer momento por Benítez para que éste se sumara al grupo de intelectuales en su casa de estudios. No obstante, la segunda invitación que Casals recibe de Puerto Rico
tuvo unos matices muy, muy políticos. La Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico tenía a su cargo la promoción de la isla como un destino para empresas manufactureras estadounidenses para que de esta manera se pudiera impulsar la economía local. Fomento Industrial también tenía dentro de su agenda la promoción de Puerto Rico como destino político. Un festival musical a la forma del que Casals había fundado en Prades no parecía una mala idea para impulsar el turismo en la isla y para arar el ambiente cultural. El gobierno de Puerto Rico, a través de la compañía de fomento, se va a alimentar del prestigio internacional de Casals para su proyecto cultural y para la vitrina a la democracia. El gobierno va a invertir en el festival y Casals va a hacer su cara a la promoción. La presencia del músico catalán y la estancia de Juan Ramón Jiménez como el poeta de la universidad fueron sin duda de suma importancia para la proyección de Puerto Rico como un país de avanzada, próspero, de clima afable, promotor de cultura. Si la isla estaba siendo escogida por grandes figuras del quehacer cultural internacional como su hogar, algo de singular importancia ocurría ahí. Parecía que después de todo, con la ayuda del pabellón estadounidense, la pobre isla había alcanzado al fin la modernidad y había dejado atrás la barbarie. Había que invitar ahora al resto de países latinoamericanos a emular su ejemplo. Música y poesía, partes de un mismo lenguaje universal, resultaron ser el plato principal del proyecto cultural muñozista. También la cara proyectada a nivel internacional. No obstante, el proyecto Operación Serenidad tuvo un aspecto más modesto, pero de mayor peso en la historia puertorriqueña. Después de todo, Ayala tenía razón. La educación era clave, pero tenía que proyectarse a toda la sociedad, no solamente en el limitado mundo de la academia. La educación diseminada en las zonas rurales y en los arrabales no se podía descuidar. El gobierno de Puerto Rico va a establecer un programa con varias iniciativas educativas conocido bajo el nombre División de Educación para la Comunidad, y esta se encargó de educar a las clases populares valiéndose de las artes y el entretenimiento. En este proyecto, los exiliados Carlos Marichal y Francisco Vázquez Compostela colaborarán como parte de la plantilla de artistas oficiales. María Zambrano, en la lejanía del exilio romano, también lo hará a través de la redacción de artículos de carácter educativo en las revistas de instrucción pública, Escuela y Semana. De hecho, la publicación de Persona y Democracia se da en este contexto. El tiempo pasará y algunos de estos exiliados continuarán preocupándose por el porvenir de Puerto Rico e intentarán colaborar con el gobierno en asuntos de capital importancia. Sabemos, por ejemplo, el rol que tuvo el desarrollo de Olympic Mills, la fábrica del exiliado español Francisco Carvajal, era de origen granadino, dicho sea de paso, en el modelo industrial propuesto por el Estado Libre Asociado. Otros en la lejanía se permitieron realizar comentarios audaces y expresamente políticos. En agosto del 78, Julián Marías escribe a Jaime Benítez: «Nunca es tarde si la dicha es buena. Quiero decir, si se trata, como espero, de lanzarte como candidato a gobernador para 1980. Es lo que hay que hacer. Si no queréis despediros del Estado Libre Asociado y de un Puerto Rico que tenga alguna semejanza con aquel al que habéis dedicado vuestras vidas y que casi llegó a existir en el decenio de los 50. Esto nunca sucedió. Benítez nunca aspiró formalmente a la gobernación. No obstante, la observación de Marías era certera. El Estado Libre Asociado, sin brío, sin un proyecto real, está muerto. Con lo expuesto, no debe existir duda alguna de que los exiliados españoles en Puerto Rico prestaron su talento para el desarrollo del mismo. Los proyectos sociales del Partido Popular eran cónsonos con aquellos de la fallida Segunda República. Atender al desposeído, erradicar la pobreza, atacar el poderío de los grandes intereses, la justicia social, la cultura y la educación de excelencia. El banderín de la democracia hermanaba ambos proyectos que marcaron un hito en la historia moderna de sus países. Sin embargo, son hitos alimentados de imaginarios y discursos tan frágiles como el poder. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.